en Teguise, en la biblioteca, y estamos preparando una pequeña charla, una pequeña entrevista con un hombre tan majestuoso, tan maravilloso, don Francisco de Teguise. Y vamos a ver qué hablamos. De acuerdo. Estoy tan ilusionada. Muchas gracias, Mira. don Francisco, por estar aquí. Gracias. Buenos días. Hola. Y aquí estamos en Teguise, en el corazón de Lanzarote, en la biblioteca, en ese lugar tan histórico y wow, impresionante. Y estamos aquí con don Francisco Hernández Delgado, que nacido en 1947 en Teguise, aquí, en un pueblo sin luz eléctrica, como dice don Paco, donde de niño aprendió a leer en los pasillos de una casa. Su vida está indisolublemente ligada a esta villa. Promotor cultural, cronista, fundador de la biblioteca, del archivo, del coro polifónico, autor de más de 52 publicaciones sobre la historia de Lanzarote. Entre ellas, Como quiere el azar, Clavijo y Fajardo, del año 1992. Desde 2010 es cronista oficial de Teguise y hoy presidente de los cronistas oficiales de Canarias. Pero hay algo que ningún título puede capturar. Cuando uno camina con él por las calles de Teguise, cada segundo transeúnte le saluda. Y en todos esos rostros aparece la misma sonrisa, cálida, cordial y sincera. Una sonrisa que no se aprende, que no se compra, que simplemente se gana con toda una vida. Ya, don Francisco, no solo guarda la memoria de esta isla, la vive, la transmite, la ama con esta entrega silenciosa y profunda que solo tienen quienes verdaderamente pertenecen a un lugar. Le doy las gracias de todo corazón, querido don Francisco, y su presencia aquí es para mí un honor muy especial y un honor muy especial hablar con usted. Y quería preguntarle unas preguntas y vamos a ver si qué dicen y si qué piensan. Quizás empezamos con infancia. Vale. La Kindheit en alemán. Usted nació en Teguise cuando todavía no había luz eléctrica y aprendió a leer en los pasillos de una casa. ¿Qué recuerdo de aquel niño? ¿Cuál casa era? ¿Y qué le debe ese niño a Teguise? Bueno, le debo mucho. La casa de los Espinos era una familia que se preocupó de que la juventud de Teguise se integrara en la cultura. No era pequeño. Y cuando fuimos allí, pues no sabíamos leer ni escribir. Allí aprendimos a leer y a escribir antes de ir a la escuela, a la luz de un farol, porque no había luz eléctrica. Y a Teguise le debo la alegría de haber nacido en este pueblo y sobre todo darnos la oportunidad de integrarnos en la cultura desde los niños, porque allí aprendimos no solo a leer y a escribir, sino que nos daban clases de urbanismo, cómo que teníamos que comportarnos con las personas mayores, y allí aprendimos a hacer teatro que mantenemos en la actualidad. Eso. Del teatro hablamos un poco tarde, más tarde. ¿Y cuántos años tenían de...? Cuando fuimos allá tenía 4 años, empecé yo ahí, años. tuve 4 hasta los 5, 6 que ya fuimos entonces a ¿Y la escuela. había muchos hijos o algunos? Había chicos? porque eran los niños que en principio nuestras madres nos llevaban a la iglesia, a misa. Sí. Y ellas se fijaban en aquellos niños que participaban en la misa, que ellas decían que éramos buenos porque íbamos a misa, pues, y los llevaba de luego a su casa unos días para dar nuestras clases. ¿Y en qué momento comprendió que preservar la memoria de esta isla no era solo un interés, sino una responsabilidad?
Claro, allí en aquellas casas fue donde yo vi una cantidad de fotografías, de libros, y eso me motivó de alguna manera a conocer nuestra historia. Le preguntaba a la señora doña Manuela, a doña Esperanza, que cuál era la historia de Teguise, que cuál era la historia del teatro, la historia de las iglesias, y me daban algún librito, y mi afición a coleccionar documentos y fotografías nace desde la estantería de la casa de estas hermanas, Manuela y Esperanza Espínola. Mira, y esos nombres nunca Nunca vamos a lo hemos olvidar. olvidado, ¿no? Claro. No solo le debemos que nos enseñara a leer y a escribir, sino a comportarnos en la vida, ¿no? Y eso no se aprendía en la casa de uno, que los padres pues se dedicaban al negocio o a las tierras, y para uno miraba para ayudar, pero no para dar clases ni aprender nada. Sí, y como cronista oficial de Teguise desde 2010 y hoy presidente de los Canarios Oficiales de Canarias, ¿qué significa para usted ser cronista? ¿Es usted testigo, guardián o algo más? Claro, cuando te nombran cronista, yo lo dije en el discurso en el año en que nos nombraron cronista, que yo no sabía muy bien lo que era un cronista, pero yo lo que sí sabía era que me preocupaba de conocer y dar a conocer la historia de nuestro municipio, porque nos daba un poco de vergüenza que conocíamos todos los ríos de España, las montañas, las cordilleras, los reyes, y no sabíamos cómo se llamaban los barrancos que habían en la isla, ¿no? Y eso fue lo que me motivó de alguna manera a leer mucho, leer bastante que leímos en esa época. Más que nada para conocer las costumbres y tradiciones de nuestra isla. De alguna manera yo era un cronista oficioso, no era oficial, pero yo me había trazado ese papel desde que tenía 15, 16 años, porque desde esa época me dediqué a coleccionar libros y a leer. Usted elabora árboles genealógicos para familiares de toda la isla, ¿no? Y hay personas que vienen desde América Latina o desde los Estados Unidos buscando sus raíces aquí en Lanzarote. ¿Qué le mueve a hacer este trabajo? ¿Qué ve en el rostro de alguien cuando descubre de dónde viene? Claro, o sea, cuando puedes ofrecerle unos datos que ellos vienen buscando. Por eso no me preocupé de crear aquí, en la oficina que tenemos, en el archivo y en un par de habitaciones que tenemos por ahí, un banco de datos de genealogía, donde tenemos más de 486.000 fichas desglosadas por apellido, por familia. Luego hicimos un vaciado de los archivos para tener también los datos que nos piden. Y al año, y ahora ha aflojado un poco menos, pero al año, mensualmente recibíamos de 15 a 20 de Cuba, Venezuela, de Uruguay, donde más lanzaroteños, y luego de Estados Unidos, de Texas. Justo en el 2019 vinieron 146 vecinos de San Antonio de Texas a buscar, porque nosotros tenemos aquí las copias de los testamentos que hicieron los que se fueron para allá en 1730. Y claro, tú los ves ahí leyendo sobre el testamento, cómo tenían que vender tierras para poder pagarse el pasaje, y se les salen las lágrimas, lloran de allí. Pero a muchos hemos atendido a más llevamos unos 40 y pico años con este tema, y hemos atendido a unas 680 personas distribuidas en Centroamérica y de Estados Unidos, pero también de las islas, incluso de la península y de Lanzarote, claro. Y este cuadro nunca voy a olvidar cuando entras a la biblioteca, el cuadro donde está Don Francisco, y tienes que buscar por principio Don Francisco, dónde está Don Francisco, porque es solo papeles genealógicos, y me parece él está todo el día en su cuadrito de la biblioteca y hace y escribe y busca, y eso es un cuadro ideal, muy interesante. Sí, cuando uno hace las cosas no por ayudar, ¿no? Y luego el hecho, las distinciones que tiene, que te dan, o las medallas que te den, demuestra de alguna manera que lo que hace, pues tiene su mérito. Porque uno no está orgulloso que le cuelguen muchas medallas, sino que le cuelguen los agradecimientos de las personas a las que les ayuda, ¿no? Por eso
obtuvimos el premio en el Ayuntamiento de Tía por los 60 años dedicados al teatro. Premio en La Laguna, personaje destacado junto con Benito Cabrera, personaje del año por la Asociación Canaria, medalla de oro del gobierno canario por los 50 años que llevamos investigando, ¿no? Y todos esos honores que nos hacen demuestra que el trabajo que hemos hecho para algo ha servido. De eso sí que estamos orgullosos. Y muy importante también, sí, eso es muy importante. Quería hablar un poquito sobre Clavijo y Fajardo, porque hace unos días teníamos juntos un proyecto, me parece muy interesante y tan importante también para Unidad de Culturas. Yo me recuerdo cuando mi profesor hace 30 años quizás me dio un librito pequeñito que se llama Clavijo de Goethe. Y yo nunca podía imaginarme que unos años tarde voy a estar aquí en el donde Clavijo nació. Y su publicación sobre José Clavijo y Fajardo en 1992 nos unió en esta noche en Teguise. ¿Qué le fascina de esta figura? Un hombre de Lanzarote que se convirtió en personaje de Goethe. Sí, o sea, yo creo que entre los hijos ilustres de Teguise destaca Clavijo y Fajardo, no solo por el papel que tuvo pues, a nivel nacional, sino internacional, el hecho que se trasladara a Francia, donde aprendió muy bien el idioma francés, tanto así que hizo una traducción de las principales obras de autores franceses, ¿no? Y luego su obra magna, que es El Pensador, una recopilación de todas aquellas normas que la sociedad debía de aprender, porque él escribió El Pensador no como una distracción, sino como una norma que sirviera para todos los vecinos, o sea, por aquello que él veía que no estaba pues de acuerdo con la sociedad ni con las costumbres, de alguna manera. Y fue una obra que tuvo una importancia tremenda a nivel del Estado español e internacionalmente. Su fama conocida en Francia a través de unos amores que tuvo, que luego él decidió abandonar. Y todo lo que hemos leído sobre Clavijo es que tenía un espíritu tan aventurero, tan abierto a su trabajo, aquello, que eso del matrimonio era como una distracción en su vida cultural. Y eso obligó que apareciera después en los famosos libros que dedicaron a Clavijo. Es un poco una reflexión, me parece, mismo de Goethe, su misma reflexión, quizás que con la persona de Clavijo. Y también son paralelos quizás con nuestro alemán Alexander von Humboldt, que también conocía a Clavijo. Claro, el hecho de que Humboldt viniera aquí a Canadá se debe a Clavijo. Él era el director de una escuela donde estaba dedicado a hacer recopilación de las distintas plantas, flores que habían por todo el mundo, e invitó a Humboldt que viniera aquí a Canarias, y vino aquí, tuvo una graciosa, y todo eso se debe también a Clavijo y Fajardo. Por eso todo está conectado con todo, como dijo sí, Alexander von Humboldt. Sí, y Teguise, y sobre Teguise, usted no solo ha escrito sobre Teguise, ha fundado esa biblioteca, su archivo de Teguise y su coro. ¿Cómo ve hoy esta villa? ¿Es un lugar que recuerda o un lugar que todavía vive y desarrolla? ¿Cómo usted? Yo vivo, desarrollo y gozo vivir en esta villa, ¿no? A mí me gusta caminar cuando no hay nadie por las calles. Yo salgo sobre las 10:30, 11 de la noche. Por la noche. Y camino por las calles, y ese silencio, de alguna forma, de alguna manera, te introduce poco a poco en la historia de Teguise. Ves esos monumentos, ves la iglesia, los conventos, los casones, las grandes casonas de Teguise, y uno se imagina esa época. Y yo creo que ese espíritu que tiene Teguise, esa cultura ganada a lo largo de muchos años, está impregnada en las piedras y en todas aquellas actividades culturales que se mantienen en la actualidad en Teguise, ¿no? Cuando Teguise
perdió la capitalidad hacia Recife. Siempre los escritores de aquella época, y nosotros decimos sí, se podían llevar el juzgado, el batallón, la bandera, la capitalidad. Lo que no se pueden llevar es el espíritu de Teguise. Y de eso sí que estamos contentos de mantenerlo, conservarlo y transmitirlo a las nuevas generaciones. Y me parece un parte de espíritu de Teguise eres usted. Es claro que sí. Y también por la noche escuchar las campanas de iglesia. Wow, es un cuadro muy impresionante. Más que 52 publicaciones, es una vida entera entregada a la escritura. ¿Hay algún libro que le pese más que los demás o una escritura por lo que costó escribir o por lo que reveló? Sí, claro, hubo un libro que se agotó enseguida, se llama Hambruna y Epidemia de Lanzarote, que tiene 360 y pico páginas. Y ahí tratamos de recopilar pues todo aquello que sucedió en Teguise o todo aquello que era importante para Lanzarote, los primeros hospitales, las primeras hambrunas, las emigraciones, todo lo que Teguise estaba obligado a conservar en sus archivos, lo recopilamos en ese libro. Y se agotó porque al escribir la historia de los médicos, los primeros médicos, los hospitales, los personajes importantes de Teguise, Sí. los rezados, los curanderos y las hierbas medicinales que citaban en aquella época. Es un compendio grande e importante que no solo en las universidades nos lo pidieron enseguida y luego los que estaban en la farmacia de Recife para conocer la tradición de la farmacia de Lanzarote, pues compraron porque el libro no se vendía, pero hablaron con la editorial para que hiciera una edición especial y ellos compraron para regalarlo, ¿no? Luego el Lanzarote a caballo, porque era uno de los dueños descendientes, pues uno de los médicos volvió a reeditarlo otra vez, otra edición, también para regalarlo a sus amigos. Cuando empieza la historia de los médicos o los farmacéuticos aquí, ¿cuándo? No, o sea, era muy difícil, el médico Sí, no había, sí. sino uno solamente podía ir al médico, quien tuviera dinero, porque si uno no había por ahí, y se le pagaba en un principio, al igual que los maestros, con grano. Ajá, La familia no tenía claro. dinero allí en casa, sino grano, y se les pagaba en grano. Hay uno, cuando vino Bader, que vino aquí a Lanzarote, dice que en el escrito aparece que en la zona sur fue atacado ahí por unos moros y estuvo un poco herido. Y entonces mandaron un barbero, y era que el barbero sangrador, él que hacía de médico. Nosotros cuando le dimos barbero, pues ir a poner guapo, pues ir a pintar y eso, no, era para curar. Además, entonces él en el escrito que hace Bardemán pone que fue el barbero sangrador desde Teguise hasta la zona sur para curar sus heridas, y de aquí se marchó hacia América. Es muy interesante. Usted sigue formando parte de un grupo del teatro, ¿verdad? Sí, que todavía. Sí, ¿Y qué le da el teatro que no le da la escritura o la historia ni el archivo? ¿Qué significa el para teatro. usted subirse hoy a un escenario o solo tener una prueba o pensar a proyectos? El teatro es una escuela abierta. Los jóvenes de Teguise, precisamente a través del teatro, perdieron esa vergüenza que da hablar en público, saber comportarse, sus modales, forma de ser. Para mí el teatro me encantó. Yo hice el primer sainete en el año 1959, pequeño. Y luego desde esa época hasta la actualidad, pues seguimos haciendo teatro. Más de 135 y pico obras de teatro que llevamos representadas. Y el teatro es como una familia, donde no solo nos dedicamos a hacer teatro, sino que después a tertulia, a hablar del autor, de la obra, al desarrollar, cada uno va poniendo. El teatro yo lo he considerado siempre que es una oportunidad para nuestros niños, para nuestros jóvenes, porque es una forma de perder ese miedo a la escenografía, ese miedo a hablar en público. Y eso nos ha valido mucho. Nos distinguimos
de eso. No somos simplemente aficionados, no somos profesionales del teatro, pero tenemos esa tradición de que siempre desde el Día del Carmen, 16 de junio, hacer una representación del teatro. Una vez en el año o más. Luego No, después, más, ya más ahora hacemos cada después. vez menos por la edad y tampoco tenemos la cabeza muy aquello, pero no, hubo años en que hacíamos hasta 20 representaciones. Muy interesante. Entonces, la vida es un teatro. El teatro Casi. es una Y vida. también. Sí, ¿no? Luego recordar, porque hay tanta tradición de teatro en Teguise, es que el primer teatro público de la provincia de Las Palmas fue el de Teguise en 1825. El primero de Canarias, Puerto de la Cruz 1823, Ico de los Vinos 1824, Teguise 1000, edificio para teatro, nada más que para teatro. Entonces, aquí tenemos los números. Eso. Y dicen que usted lleva en la memoria todas las fechas importantes de la isla. ¿Es la fecha para usted una ancla? ¿El momento en que la historia deja de ser relato y se convierte en realidad? ¿O hay algo casi musical, como yo, la música, en los números, una forma de orden en el caos del tiempo? Claro, las fechas te dan la opción de pasar página, o sea, tú hablas y te refieres a una tradición de 1540 y luego cuando vas por 1600 ya está, hemos pasado una página de la historia. Sí, se me queda, ya cada vez menos, pero sí tengo muchas fechas y cuando he tenido la oportunidad de dar charlas aquí en los colegios, en el instituto, estuvimos en Las Palmas, en Tenerife, en Las Palmas hablando de la tradición, hemos estado en el Hierro, en La Gomera, hemos estado en la península hablando de la tradición sobre todo de los diabletes y siempre eso se nos ha quedado alguna fecha y yo lo considero la fecha para paso de página para una nueva narración. Entonces también una parte de la vida o forma de orden del caos de la vida. Números, ¿no? Son más o menos. Sí, y es como, los números son como una, digo, Espejo. sobre todo los números de la edad, vas viendo años, y entonces te vas dando cuenta de que ha ocurrido ya una historia, el espejo de la edad son los números de la edad. Ya, espejo de la edad. Me encanta esa idea, muy bien. Ya, en toda la historia de Lanzarote, ¿quiénes son para usted las figuras que más han marcado esta isla y por qué? Yo creo que a la figura hay que encajarla en la época. Claro, si hablamos, yo qué sé, por la importancia que tuvo la llegada de los normandos aquí con su costumbre. Lanzarote es una isla en ese aspecto que contiene una multicultura por las diversas clases que vinieron de personajes que llegaron aquí. Vinieron primero los normandos, pero también vinieron los andaluces, o sea, distintas incluso de los árabes que se tocaron también con él. Hay distintos personajes, claro, o sea, desde la princesa Teguise, el hecho de que se casara con el primer conquistador, con Macío de Bethencourt, que venía con Juan de Bethencourt. Entonces, desde ahí van escalonando y surgiendo personajes. Últimamente, claro, los personajes que nos han marcado de una manera, Alfonso Espínola, sobre todo por el papel que hizo aquí. Él fue el director de teatro, era músico, sabía tocar unos 5 instrumentos. Luego su papel importante en Uruguay, donde se le considera un héroe nacional, en una fiesta al año dedicada nada más que a Alfonso Espínola, ¿no? Luego la que habíamos nombrado, Clavijo y Fajardo, Ángel Guerra, ¿no? Sobre todo porque es un escritor costumbrista donde narraba aquellos cuentos, aquellas tradiciones que no se escribían en el libro y él las cogía como propias y a través sobre todo del libro La Lapa, donde se recoge bastantes escenas de Famara y del campo y distintos personajes. Y luego César Manrique, a nivel de isla, pues hay un antes y un después de César Manrique, donde supo integrar el paisaje, el modernismo sin romperlo, como él decía, ¿no? Y yo creo que hay varios personajes en Teguise. La mayoría de los alcaldes trabajaron por que el pueblo tuviera todas aquellas comunidades, primero como pueblo, luego como ciudad, como capital, desde 1418 hasta 1847. O sea que nos hemos ido adaptando y los personajes, todos a lo largo de la historia, han tenido su papel.
unos más y otros menos importantes, pero todos han hecho algo por esta isla. Y me encantó esta idea de también de familias importantes que marcaron la historia de la isla. Es cultural también, el Y desarrollo, ¿no? militares. Y de todas las figuras históricas que usted ha estudiado, ¿ha alguna que la haya cambiado a usted personalmente, no solo como cronista, sino como persona? No, yo siempre he dicho que las hermanas Espínola, desde una vida dedicada nada más que a cultura, a enseñar, porque una era ciega, se quedó ciega, pues aún ciega, seguíamos con ella porque ella nos modulaba la voz, cómo teníamos que, el timbre de voz en la escenografía, y luego su hermana Manuela, los gestos de la mano, ¿no? Y esas personas, luego después pues, los personajes de aquí que destacaron en Teguise, aunque no naciera aquí, como Leandro Perdomo, ¿no? Yo a Leandro le digo que es un Quijote de la historia, que fue allá a trabajar con las minas, vino enfermo, pero supo coger todo lo que daba más. Digo un Quijote porque los molinos de él, los molinos con los que luchaba él no eran molinos de aspas, sino eran personas, son las autoridades donde él veía que su conducta no era normal, no estaba ajustada al derecho, entonces a él lo criticaban. Por eso para mí es un Quijote que tiene una etapa importante en la historia de Teguise y de Lanzarote. Y usted tiene un docu, ¿no? Sobre él, un video. Sí, claro, sí, el primero, el gran homenaje que le hicimos, pues yo preparé un vídeo sobre la vida de Leandro, ¿no? Cómo fue evolucionando a lo largo de los años, primero consigo, luego allá en Ver y luego aquí en Teguise. Y cuando ya en los últimos días de su vida, con aquellas notas que logramos recopilar, donde decía que lo que no le ha dado la vida, espero que me lo dé la muerte, ¿no? Una persona que siempre estaba por encima de la propia realidad. Y ahora, preguntas cortitas de a la Marcel Proust, quizás un homenaje a Marcel Proust. ¿Cuál es su palabra favorita? Yo siempre he dicho que mi palabra favorita es la de ayudar. Yo no sé por qué, pero siempre he sentido la necesidad de ayudar. Incluso a alguien que no pida ayuda, yo procuro que necesite que darle algo para que se vaya contento. Y eso es lo que hemos hecho durante este manojo de años que llevamos arriba, ¿no? Hemos ayudado, por eso hemos colaborado con la iglesia, con la UR, con el foro, fuimos directivos, con la sociedad, pusimos en marcha la coral, pusimos en marcha la biblioteca, el Museo del Inmigrante, el Archivo Histórico, siempre metido en toda aquella actividad, porque uno era como un mosquito que no podía estar quieto, teníamos que estar haciendo algo, ¿no? Y cuando uno habla de la política, yo fui concejal de las primeras elecciones democráticas aquí, nos presentamos independientes, pero antes también era de la Guardia de Franco, con alguien que se moviera y que hiciera algo. A nosotros no nos importaban las ideas políticas, sino la acción propia que se ejercía desde la localidad en la que viven. Entonces, la palabra ayuda. Ayuda. ¿Cuál es su idea de felicidad perfecta? Yo creo que la felicidad perfecta, yo no digo que no exista, sino que nunca llegamos a esa meta. Porque si no, dejaríamos de ser felices. Si la felicidad perfecta ya no estás buscándola porque la has conseguido, parece que se te paraliza. La felicidad es la meta que siempre tenemos que seguir. Llegar a la felicidad durante el camino es la verdadera felicidad. El final, igual se muere uno y allí no hay nada. Es el camino, Es un proceso. el proceso. ¿Cuál sería para usted? La mayor desgracia es cuando que te pongan problemas y trabas para una labor o para un ejercicio, para una actividad que sabes que para ayudar a alguien o para ayudar al pueblo para destacar. Y que te pongan trabas no porque no lo encuentren mal, sino porque los profetas prefieren ser otros y a ti te limitan siempre tu actividad. No lo hacen en beneficio del pueblo. Entonces la libertad es que no encontrar esas trabas, poder trabajar dentro sí de un orden y respetando siempre todas las opciones. Y que tu libertad termina donde empieza la del otro, claro. Es la vida ideal, sí. ¿Cuál es su lema? Mi lema es vivir, porque yo pienso de que si estamos pensando de que que vamos a fallecer, que ya no valemos, no.
mientras el sol salga, a vivir, siempre hay que vivir el momento, no pensar lo que hicimos, que suponemos que esté bien, ni lo que vamos a hacer porque no sabemos si vamos a llegar. Vivir siempre al día, ese es el lema. Ja, parece unas buenas palabras para el cierre, creo que. Si podría decirle algo a ese niño que leía en el pasillo de esa casa, sin luz, ¿qué le diría? En aquella época, si volviera otra vez a retroceder, le tenía que decir a la señora, gracias por lo que han hecho por estos niños, por la juventud del pueblo. Gracias por sabernos integrar en la sociedad y gracias porque nos ayudaron a caminar por la cultura, no solo del pueblo, sino de la isla y a nivel general. Y gracias sobre todo porque gracias a ellos pues pudimos conocer lo que no estaba escrito en los libros, porque de Canarias hace 20 años apenas aparecían los libros. Y se debe a esas personas mayores del pueblo con las que tenías ocasión de hablar y compartir charlas que son lo que en realidad te motivaron para hacer lo que hoy eres. Entonces, gracias a estimado querido don Francisco por estar aquí y por la posibilidad un poco hablar con usted. Gracias.